Shalom, familia sefardí. Hoy, hace un año, subí el primer vídeo a este canal. Y hoy no quiero deciros el típico gracias por vuestro apoyo, porque sinceramente no es eso lo que siento. Lo que siento es asombro y entusiasmo, porque cuando empecé este canal lo hice con una idea muy simple: contar historia, la historia judía de España. La historia sefardí, la historia que muchas veces está ahí, en las piedras, en las calles, en los nombres, en las puertas, en nuestras tradiciones, pero que pasa desapercibida e incluso a veces tratan de borrar. ¿Y por qué no? Abrir también los ojos de muchas personas que rechazan e ignoran sus raíces judías. Y también lo hice siendo bastante realista. Seguro que estos vídeos no los va a ver nadie. YouTube ya está lleno de vídeos más entretenidos. Creí que sería casi como hablarle a una habitación vacía. Pero qué equivocada estaba. Pasó algo que no esperaba. Empecé a ver comentarios. Y no cualquier comentario. Eran mensajes con nombres, con recuerdos, con sentimientos. Personas diciendo que este contenido les emociona. Escribiendo: mi familia viene de ahí, mi abuelo hablaba ladino, ¿desconocía la historia judía de este lugar? Me emociono escuchando tus relatos. Y de pronto me di cuenta de algo. Este canal no se estaba viendo solo en España. Lo estaban viendo personas desde mi adorada Hispanoamérica, de Estados Unidos, Francia, Italia, Austria, Nueva Zelanda, Etiopía e incluso desde muchas ciudades de mi querido Israel. Personas que de alguna manera están conectadas con Sefarad o simplemente con la curiosidad de entender una parte de nuestra historia que no siempre se cuenta. Y esto me parece impresionante, porque lo que empezó como voy a subir un vídeo a YouTube explicando qué es Sefarad y a ver qué pasa, está resultando ser otra cosa. Un puente entre lugares y personas, entre pasado y presente, entre memoria y curiosidad. A veces pienso, qué fuerte que un vídeo grabado con mis propios medios, con mis nervios, con mi imperfección, termine llegando a alguien al otro lado del mundo y no solo llegando, sino tocándole algo por dentro. Así que si estás aquí desde el principio o si acabas de descubrir el canal, si has comentado, si has compartido, si has aprendido algo o si simplemente te has quedado viendo los vídeos un minuto más, quiero que sepas algo. Destino Sefarad ya no es solo mi canal en YouTube, es una comunidad de personas que no quieren que esta historia se pierda. Y sí, a los haters, esos odiadores profesionales que solo llegan a insultar y mostrar su judeofobia recalcitrante. Gracias, porque incluso vuestros mensajes llenos de odio y complejos ayudan a que el canal llegue más lejos, se vea más y que Sefarad no caiga en el olvido. Al final todo suma y me ayudáis más de lo que os imagináis. Y por último, aunque me da bastante vergüenza decir esto, y por si alguna vez os lo habéis preguntado, quería comentaros que yo tengo mi trabajo y este canal lo hago yo sola en mi tiempo libre, con muchísimo esfuerzo y dedicación en todos los sentidos y únicamente con mis propios recursos económicos. Aún no soy una youtuber famosa que vive de su canal. Todo lo que veis aquí lo pago yo, desde los viajes, libros, programas de edición, hasta las pocas herramientas con las que cuento para grabar y montar los vídeos. Si algún día os apetece apoyar el proyecto, podéis hacerlo con una donación a través de PayPal, Buy Me a Coffee o haciéndoos miembros del canal en YouTube. De verdad que cualquier aportación importa y ayuda muchísimo.
Ojalá algún día pueda dejar mi trabajo de 9 a 6 y dedicarme enteramente al canal para traeros un mejor contenido, aunque siempre será con el mismo amor. Os mando bendiciones, mis mejores deseos y os doy infinitas gracias por formar parte de esta familia sefardí. Nos vemos en el próximo vídeo.